Llegamos a una palabra que es clave en el pensamiento paulino, que es la palabra conocer. Ginosco o epiginosco o la gnosis, el conocimiento. Para Pablo, conocer, hay dos vertientes para entender el verbo conocer. La vertiente hebrea, que es la que está detrás del verbo, que Pablo usará, aunque claro, usará el verbo griego ginosco, pero el sentido del verbo conocer será el sentido del verbo hebreo. En la mentalidad hebrea, conocer no es un acto del intelecto, es un acto de compenetración de la vida. Por eso dice, y conoció Adán a su mujer. Es decir, se integraron, el conocimiento bíblico es el conocimiento de la experiencia, es el adentrarse al encuentro. No es un conocer como acto racional, sino como acto existencial de la vida. A diferencia del mundo griego, que el conocer es acumular datos, es el conocimiento meramente intelectual. El verbo conocer pertenece al campo semántico del conocimiento, ligado a revelación, sabiduría, misterio. El conocimiento que describe Pablo se distingue del conocimiento tipo gnóstico. No es un saber relacionado con una iniciación o con una competencia, que es como los griegos. Bájame el de arriba, creo yo que está muy fuerte el de arriba, hijo. ¿Quién está manejando el volumen? 1, 2, 3. ¿Cómo lo oí, Dani? El de arriba no se oye muy fuerte. Vale, entonces regálame un poquito más aquí. El conocimiento gnóstico es, ahí, hijo, es el conocimiento que se considera como diríamos, accesar a una información que está por allí, en las alturas flotando, y hay que accesar a ese saber, hay que tomar ese saber y acumularlo en nuestra cabeza. Es una de las cualidades de lo que se llamará el movimiento gnóstico. Pero en la Biblia, incluyendo en Pablo, ese no es el tipo de conocimiento que tiene que ver con el Evangelio. El movimiento gnóstico recién, digamos, está como iniciando en la época de Pablo, y algunas cualidades ya están presentes, aunque no esté desarrollado el movimiento. Es ese movimiento de querer accesar a cierta información oculta, y que esa información oculta, en la medida que vamos adquiriéndola, nos va haciendo neumáticos espirituales en esa concepción, mas no así en la que Pablo va a plantear el conocimiento. Estoy hablando de cómo el movimiento gnóstico entiende el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre espiritual es el que va accesando a esa información y la va adquiriendo, y en ese movimiento gnóstico los espirituales, los neumáticos, eran los que habían logrado llegar a ese conocimiento secreto y se habían apropiado de ese conocimiento. No será así en el movimiento cristiano.
Tampoco es una pretensión de saber, sino un don de Dios revelado gratuitamente. Por tanto, no está reservado a unos iniciados y por consiguiente implica en sí mismo la necesidad de su transmisión. O sea, el conocimiento adquirido del Evangelio de Jesucristo está abierto para todos. Y a diferencia del movimiento gnóstico, que tiene que ser reservado, preservado en esa cúpula de quienes han llegado a adquirirlo, en el conocimiento, en la perspectiva de la fe del Evangelio, es un conocimiento que debe ser divulgado y dado a conocer por todos. No hay paralelo entonces entre el conocer en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, y el conocer del movimiento gnóstico. El conocimiento en la mentalidad paulina tiene que ver con la concepción judía. Efectivamente, en la terminología del Antiguo Testamento, el tema del conocimiento expresa la diferencia entre judíos y paganos. Los judíos son los que conocen a Dios, mientras que los paganos, presos de su ceguera, no tienen acceso a este conocimiento. En Jesucristo, el conocimiento suprime las barreras entre los que creen y conocen y los que no creen, y los que por no creer no pueden conocer a Dios. Por eso Él dirá: esta es la vida eterna, que te conozcan. Conocer a Dios. Todos tienen libre acceso al Padre sin más mediación que la de la cruz. El conocimiento es universal hasta el punto de que desaparecen no solo las divisiones horizontales, sino también las divisiones verticales entre el cielo y la tierra. El conocimiento tiene un valor existencial, es lo que vengo diciéndoles. No es un conocimiento que provoca un grado académico, sino es un conocimiento que cualifica nuestra manera de ser. Hoy día tenemos personas graduadas en diferentes campos, pero tienen un grado académico. No necesariamente ese conocimiento marca su existencia. Por ejemplo, en el campo médico, hoy día, digamos, el mundo de doctores, si hablamos de un doctor, como hay casos, doctores, el doctor a veces no sabe de salud, sabe de enfermedades. Porque hay doctores que son buenos para manejar enfermedades, pero no su vida. O sea, hay doctores que son más desordenados en su usted ve doctores gordos, que están más enfermos que los pacientes. Entonces, él tiene un grado académico que le otorga conocimiento en el campo de las enfermedades, pero a nivel de existencia, realmente no es, él no conoce. Sí, desde el campo griego, él conoce. Desde el campo hebreo, no conoce. Porque en el campo hebreo, conocer es que eso se ha impregnado a su vida. El conocer y el conocimiento se juntan para describir el movimiento de fe y amor que conducen a Cristo. El conocimiento entonces es existencial. Replantea, reconstruye, reordena. Es un conocimiento que toma forma en la existencia. No es cosa de que se acumula en el intelecto, pero la existencia va separada de eso, como lo piensan los griegos. Este conocimiento
conocimiento del corazón implica una participación en la muerte y resurrección del Señor. Por otra parte, es el conocimiento de los dones de Dios lo que constituye el origen del despliegue de la alabanza, característico de las cargas de la cautividad. Conviene señalar una evolución en los escritos paulinos. En Colosenses y Efesios, las categorías del conocimiento se emplean masivamente para describir el ser cristiano. La reflexión sobre las relaciones de Cristo y de la iglesia se convierten en una reflexión en términos de misterio. Todos los terrenos, el cristológico, referido a Cristo, el eclesiológico, referido a la iglesia, y el antropológico, referido al hombre, tiene una dimensión cognoscitiva. O sea, estos son campos que están sustentados sobre una base de conocimiento experimental. La experiencia de un conocimiento trasciende a estos campos. Por ejemplo, conocer a Cristo, a diferencia de lo que hoy pensamos que es llevar un curso de cristología, la gente, los estudiantes estudian cristología, conocen dogmáticamente a Cristo, lo que se ha sistematizado, estudiado acerca de Cristo, de modo que puede conocer a Cristo en una cátedra de cristología, y eso sería conocerlo en el pensamiento griego. Conocer a Cristo dogmáticamente y no haberlo conocido empíricamente. O sea, la experiencia personal de encontrarse con Cristo. Para Pablo, él va a hablar de Cristo porque él lo conoció en la existencia. Su cristología, si bien tendrá elementos que vienen de la tradición de quienes conocieron a Jesús, y habrán elementos propios de esa experiencia, y él lo va a capitalizar, lo va a acumular. Sin embargo, su hablar de Cristo está mediado, su conocimiento de Cristo está mediado por su experiencia. Cuando él dice yo lo conocí, no está hablando que recibió un curso de Cristo. No, tuvo una experiencia de Cristo. A esa experiencia se van a unir todos los elementos que él va a recoger de la tradición oral acerca del Jesús histórico. Quienes lo oyeron, lo vieron, lo conocieron y le van a hablar de ese Jesús. Pero claro, el fundamento para él es su experiencia. Conocer a Jesucristo para Pablo es tener una experiencia con Cristo. Y esto de la experiencia es un tema tan complejo, porque la teología, en su búsqueda de una pureza doctrinal, se ha olvidado de la experiencia. La experiencia es fundamental para entender a Dios. Nadie puede articular, y este ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestros procesos educativos, en los institutos, en los seminarios, en las universidades, que el conocimiento acerca de Dios se ha caracterizado más por el carácter griego del conocimiento teológico como dato, y se ha descuidado la experiencia o el carácter hebreo del conocimiento, que es alimentar la experiencia de Dios. Por eso, ¿qué pasa a veces en los seminarios o las universidades?
la gente llega a las universidades o llegan a los seminarios y llegan con un fervor, diríamos, un fervor, que oran, leen la palabra y tratan de buscar una comunión con Dios, y en cuestión de 1 o 2 años todo eso se paraliza porque se ha desplazado la experiencia de Dios como un canal fundamental para conocer a Dios, y se ha sustituido por una serie de conceptos, corrientes, doctrinas, fórmulas que toman el lugar de la experiencia. Entonces, el saber teológico se ha convertido en un saber dogmático, en un saber teórico, y se ha perdido el saber de Dios por la experiencia de ese Dios. Y eso es una de las cosas que hay que replantear en la educación teológica, y que muy pocos lo están haciendo. El experimentar a Dios como vía para conocerle. Eso que no está mediado por la razón, la reflexión o el dato, sino por la experiencia del Espíritu. El Espíritu que me conecta existencialmente con Dios, me comunica con Dios y conocemos a Dios. Eso no significa que no pasemos al estudio, a la reflexión, ¿cómo no? Pero si mantenemos la experiencia y el estudio en un perfecto equilibrio, entonces ese saber teológico de Dios será fresco, será lámpara, será columna. Pero si no, simplemente será, ¿qué es lo que ha sucedido con la teología? Querer hablar de Dios en términos tan lógicos, tan conceptuales. Y hay que reconocer que en la Biblia, en principio, Dios es una experiencia, es un encuentro. Así comienzan los procesos revelatorios en las Escrituras. Dios interpela al ser humano, se aparece, sale al encuentro y se da una relación. Timoteo. Esto es lo que usted mencionaba en las clases anteriores en cuanto a tocaba el término de mística. Y es lo que creo que está tratando de decirnos, o sea, que haya conocimiento, pero que no falte la mística. Y creo que el ejemplo que puso también se aplica a la hora de dar la palabra y las predicaciones, que se puede recibir como información y cómo se traduce ya esa predicación al plano de convertirse en vida encarnada en nosotros, ¿verdad? Entonces ahí es como uno la recibe, ¿verdad? Exactamente. Una predicación puede ser una pieza oratoria bien estructurada, pero sin tener el talante profético, el talante de ser portador de una palabra existencial de Dios a la comunidad. Puede ser una estructura, una pieza bien montada, bien ordenada, como los cánones de la oratoria lo enseñan, y ser un discurso muy bonito, cargado de información, y servir como orientaciones de consejo. Pero otra cosa es así dice el Señor. Cuando decimos que la exposición, la palabra, la predicación, es una palabra viva de Dios, eso debe estar mediado por una experiencia de Dios que le da ese carácter profético. Y aunque lleve elementos elementos estilísticos, lleve contenido informativo, lleve sí, algunos elementos oratorios,
del conocimiento, pero no es mera información. Son datos, estilos, figuras usadas al servicio de una palabra, no simplemente un consejo, una charla, sino llevan un fuerte sentido orientador por ese carácter profético. Y cuando hablamos de profético no estamos hablando de elementos del futuro. Es que a veces lo profético lo entendemos como estar adivinando el futuro. No, cuando hablo de carácter profético, hablo que lleva la fuerza divina de ser una palabra que va a entrar en actividad de quienes lo reciban y lo crean. Cuando hablo del carácter profético de una predicación, hablo de esa fuerza divina que lleva para poder poner en movimiento realidades nuevas en quienes escuchan esa palabra. Y eso no viene de los libros. El elemento profético no viene de una investigación. Yo puedo leer y tener mucha información y poder articular una bonita exposición, pero al final puede ser meramente informativa al final. Pero que toda esa información y todo el conocimiento del texto que pueda tener y la investigación que realice del texto, todo eso ponerse al servicio de un mensaje, de una palabra que Dios quiere llevar al pueblo. Entonces, ese elemento profético o carismático que debe tener la predicación, eso no viene del estudio, eso no viene de la investigación, eso no viene de la lectura, eso viene de la experiencia con Dios, del encuentro con Dios, de la relación Dios-predicador. Luego, el sustento, el conocimiento, la investigación del texto, descubrir su estructura, descubrir repeticiones de palabras, los verbos importantes, el ordenamiento, cuál es la forma que tiene. Eso sí ya es propio del estudio. Pero la predicación debe tener el conocimiento de conocer el texto, pero al servicio de una palabra que el Espíritu quiere traer al pueblo. Y ese elemento ya no viene del estudio, ese elemento viene del Espíritu. Y es ahí donde tenemos un talón de Aquiles a la hora de la predicación, porque hay quienes aducen tener una palabra, pero no conocen la Escritura que la sustenta. Y uno escucha predicaciones que ni siquiera citan la Biblia. Uno escucha predicaciones que no desarrollan, que no explicitan un contacto con la Escritura. Y se aduce tener una palabra. Y también uno oye predicaciones de quienes desarrollan un texto, pero nunca tienen la fuerza profética de Dios al cual debe estar ese texto al servicio. Espíritu y Escritura deben ser indisolubles. Y hablando del conocimiento, hay dos fuentes, diríamos, para conocer a Dios: las Escrituras, que es la vía que más hemos promocionado, pero no es la principal. La principal sigue siendo el Espíritu Santo, porque la Biblia no conoce las profundidades de Dios. El Espíritu sí conoce las profundidades de Dios. Entonces, pero no hemos sido enseñados, entrenados, formados para poder ser enseñados por el Espíritu Santo. Esta es una de
de lo que quise plantear al principio, un talón de Aquiles terrible de los procesos educativos en el mundo evangélico es la ausencia de tomar en serio al Espíritu Santo como camino de conocimiento divino. De hecho, para toda la tradición bíblica, el Espíritu Santo es la fuente del conocimiento de Dios. Todo saber de Dios viene iniciado por la fórmula profética: y el Señor o el Espíritu vino sobre mí, o el Señor o la palabra del Señor vino sobre mí. Es decir, todo saber de Dios viene por la injerencia de la experiencia de ese Dios o del Espíritu Santo en la vida del profeta. Entonces, este es un camino de doble rodaje. Y solo hemos aprendido procesos sistemáticos de estudio de la Biblia, como si la Biblia fuera la que conoce a Dios y no, como dice ella misma, el Espíritu Santo, el que conoce. Cuando Jesús dice que nos deja a alguien que nos va a guiar, que nos va a enseñar, nunca dice les dejo un libro, les dejo una Biblia, les dejo ahí unas líneas escritas. No, Él no dejó un documento escrito que nos serviría como lámpara o guía. No, dejó al Espíritu Santo. Y esto no demerita el lugar de las Escrituras. No, las Escrituras siguen siendo un punto obligatorio de conocer a Dios. Pero no solo es la Biblia. Eso que digamos la sola Escritura que tanto los evangélicos proclaman hoy, ese es uno de los más terribles problemas que tiene la iglesia evangélica. Decir la sola Escritura es echarnos por un camino unilateral y esclavizarnos al yugo de la letra, como si un libro fuese lo que Jesús nos dejó. No es solo la Biblia. Y no es ni siquiera primero la Biblia. Primero es el Espíritu. Porque hubo un tiempo que no había Biblia, pero había Espíritu Santo. Por tanto, había palabra, había revelación, había conocimiento de Dios. ¿Qué sucedió cuando la iglesia confiesa la Biblia? Comete el gravísimo error de sustituir la dinámica del Espíritu por un libro. Y entonces tomamos la Biblia y desplazamos, sustituimos la experiencia madre de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Esa es la experiencia madre. Porque no es la Biblia la que produce Espíritu Santo, no, es el Espíritu Santo el que produjo la Biblia. Por tanto, el Espíritu es primero, cronológica y teológicamente. Es primero, luego viene la Biblia. Y nosotros, con el lema de la sola Biblia, hemos despojado a la Biblia de su vertiente primaria. Y por eso el mundo evangélico ha caído en el fariseísmo. Y cuando hablo del fariseísmo, estoy hablando de la experiencia religiosa que al separar la letra del espíritu, terminamos negando, condenando y rechazando cosas que el espíritu está haciendo hoy y al cual la Biblia debe estar al servicio. Esa es la gran paradoja de los escribas en tiempos de Jesús.
O sea, ¿en nombre de quién dicen los evangelios? Ellos rechazan a Jesús. En nombre de las Escrituras. Las Escrituras son el argumento, o sea, con las Escrituras ellos están rechazando lo que Dios les ha enviado. ¿Entienden esto? Porque si tomamos solo las Escrituras y nos quedamos solo con las Escrituras, sin entender, sin ver, sin apreciar, sin dimensionar la acción presente del Espíritu en la sociedad, entonces terminamos como ellos, defendiendo un libro y negando la obra de Dios. ¿Entienden esto? Esto es una cosa que requiere mucha sensibilidad, mucho discernimiento, pero el culto a la letra y al conocimiento lógico, conceptual de Dios nos lleva a no darnos cuenta que Dios está haciendo cosas y no las entendemos porque somos víctimas de la letra. Así, Dios, por su Espíritu, había iniciado ya la llegada de las promesas. No le anda preguntando a nadie. No le anda informando. Porque eso debería ser algo que debíamos de nacer de nosotros. Esa sensibilidad para percibir el movimiento de Dios en la historia. El Espíritu inició la llegada de las promesas en una campesina llamada María, en un albañil llamado José. Y ahí había iniciado ya los días de redención. Ahí había arrancado ya el cumplimiento de las promesas. Pero ¿lo sabían los entendidos? ¿Lo sabían los doctores? ¿Lo sabían los escribas? Pero eran los maestros de la ley, eran los estudiosos de la ley, conocían la Torá, los profetas, los escritos de una manera tan exigente, diligente, profunda. ¿Y cómo es que conociendo las Escrituras no fueron capaces de darse cuenta que había un mover de Dios en la historia haciendo cumplir esas Escrituras? ¿Entienden eso? Y ese es el operar de Dios siempre. El operar, Dios no nos va a pedir permiso para iniciar nada. Dios va a hacer lo que va a hacer a su debido tiempo. Va a empujar lo que va a empujar, va a brotar lo que va a brotar, va a iniciar lo que va a iniciar. ¿Y cuál es nuestro gran problema? Que Dios se está moviendo y a nosotros nos cuesta verlo. Nos cuesta, porque el mundo evangélico ha sido diseñado en un conocimiento tan conceptual que creemos que las acciones de Dios son como una esponja que van a apretar y va a salir agua. Y creemos que vamos a apretar un texto y ahí vamos a decidir y a deducir que ya está moviéndose allá en Nazaret, donde hay una virgen. No, así no trabaja Dios. Dios opera donde menos pensamos, donde menos creemos, y Él comienza a actuar. Se requiere de una sensibilidad y se requiere de un amor por las Escrituras, pero no como un dogma, no como un conjunto de letras frías, lógicas,
sino como letras que son portadoras de un palpitar divino que aún debemos estudiarlas con el soplo del Espíritu Santo. Así llegan unos sabios del oriente, unos magos, inducidos por ese hablar divino general en las estrellas, en la creación, lo que van a llamar los reformadores la revelación natural. Pero no tienen claridad escritural. Ellos logran deducir una convicción y logran moverse más de 2000 kilómetros para ir a descubrir el rey que ha nacido. Pero ellos no saben qué tipo de rey, ni saben, no tienen idea, porque hay mucha información que ya no pertenece a esa concepción genérica de la revelación natural, sino que ya hay un producto escritural, mas ellos no lo tienen. Y llegan preguntando, ¿dónde está el rey que ha nacido? Están convencidos de algo, pero no precisan de algunos detalles, pero van buscando. Aparecen los escribas y doctores de la ley, a quienes Herodes convoca, para que con las escrituras les diga dónde habría de nacer el Cristo. Ellos tienen el dato conceptual, el concepto, digamos, la información como dato. Pero tú, Belén, Judea, no eres la más pequeña. Y entonces dice, en Belén. Y se movilizan, porque ellos andan en esa búsqueda. Sin embargo, para los doctores de la ley y los escribas, eso no representó nada significativo. Solo es el dato que memorizamos, que conocemos, pero que no tiene significado presente. No es conocimiento que alumbra la existencia. Es un conocimiento como dato informativo que atesoramos, pero que no tiene trascendencia en nuestra existencia. Ellos, aunque tenían la información bíblica, no tenían ¿cómo llamarle a esto? La búsqueda. Esa dependencia de saber que Dios está haciendo algo. Porque a veces el erudito o el que conoce cree que él es el juez que va a decidir dónde y cuándo Dios debe obrar, porque él es el experto en las escrituras. ¿Cómo que si conocer las escrituras lo convierte en el que mueve la mano de Dios? Y este es el problema en el mundo evangélico. Nosotros decimos, es que según la Biblia eso no debe ser así. O sea que yo le voy a decir a Dios qué tiene que hacer. O sea que yo le voy a decir a Dios dónde tiene que nacer. Anda, le decían, y estudia las escrituras y ve que de Nazaret jamás se ha levantado un profeta. Y tenían razón. Ningún profeta se había levantado. Pero eso significa entonces que Dios no puede hacerlo. Esta es la tiranía de la letra que tiene dominado al mundo evangélico. Que creemos que Dios es esclavo de la Biblia. Que creemos que el Espíritu Santo está supeditado a la Biblia. No, hermanitos. Es la Biblia la que está supeditada al Espíritu Santo. Por eso, nuestra primera piedra angular para conocer a Dios no es la Biblia, es el Espíritu Santo. Y la segunda es la Escritura. Pero nosotros decimos, y lo decimos con una total normalidad, la Escritura es la máxima autoridad. No, hermanitos, ese es el problema del mundo evangélico en su conocimiento de Dios. Ha convertido un papel en sustituto del Espíritu Santo. No, la Biblia es importante, claro. Tiene un lugar preciado, por supuesto.
y tenemos que estudiarla. Claro, ustedes lo estamos haciendo, pero no es lo más importante. El que tiene oídos para oír, oiga lo que la Biblia, lo que el Espíritu habla a las iglesias. O sea, es ese en este conocer, para Pablo, el Espíritu Santo será fundamental. Si el Espíritu no es la vía principal para conocer a Dios, eso nos va a llevar a un terreno meramente intelectual, académico, racional, sin repercusión en la vida, ¿verdad? En la configuración de la vida. En esto, el Espíritu y las Escrituras son como dos piernas que deben conducirnos de manera equilibrada, sin despreciar una de la otra. El Espíritu nos lleva a las Escrituras y la Escritura nos renueva hacia el Espíritu. Es un círculo de vida. ¿Me entienden? Bien. Yo creo que en este elemento, ahí estamos ya con este elemento del conocimiento. Creer. Esta es una palabra clave que también nos hemos dejado llevar, así como convertimos el conocer en un acto puramente intelectivo, reducido a conceptos. También el creer lo hemos arrancado de su fundamento bíblico y lo transmitimos en su expresión griega. En la Biblia, volvamos a esto, creer es fiarse de, dar fe, poner confianza en. Por eso, pistis, que es fe, es confianza, fidelidad y fe. Y pistos, más que un creyente, es un hombre digno de fe, fiel. Cuando decimos creyente, no estamos hablando de alguien que cree simplemente, sino más bien alguien que es digno de ser creído. O sea, alguien en quien yo puedo confiar. ¿Por qué? Porque él, a su vez, se ha fiado de algo. En este caso, hemos puesto nuestra confianza en algo que es digno de fe, que es Dios. Y ese Dios que es digno de fe me hace también a mí digno de fe. Por eso diríamos más bien que la fe es credibilidad, es fidelidad. La fe nosotros la hemos reducido a una cuestión genérica de suponer, ¿verdad? La fe la hemos llevado al campo de, ¿cómo decirle? Quisiera una palabra, a lo que hemos reducido nosotros la fe. Por ejemplo, Santiago dice que los demonios creen, pero no es la fe, no es el creer con el que Dios quiere que nos relacionemos. Porque la fe no tiene ninguna consecuencia en su vida. La fe no produce, no cambia, no replantea, no reconfigura nada. Ellos creen que Dios existe en el sentido como de saber, como un saber genérico, ¿verdad? Como la gente dice, no, si yo creo que Dios existe, sí, pero ese es como un saber cultural, es
como un dato que nos hemos tomado de la cultura, de cosas que creemos que existen, como creer en la mala suerte, creer en un montón de creencias, sí, que es como creencia, eso es. Creer lo hemos rebajado a una creencia cultural, social. Y claro, Dios ha llegado a ser parte de un supuesto social. Y entonces la gente dice, creo que existe Dios, creo que existen los demonios, creo que existe la carreta chillona, creo que existe la ciguanaba, creo que existen un montón de cosas que creen, pero en creencia, sin que eso repercuta decididamente en replantear mi relación con eso en que yo creo. La fe no tiene nada que ver con eso. El creer no tiene nada que ver con eso. El creer es poner mi confianza, pero no es la confianza abstracta, no. Cuando el hombre de la Biblia dice, yo pongo mi confianza en esto, quiere decir que toma una decisión, toma un camino, emprende una acción sobre la base que considera confiable aquello a lo que hace, inicia. Entonces, Abraham toma un camino, pero no tiene seguridad racional. No sabe ni para dónde va, dice el texto. No conoce la tierra, no tiene ninguna garantía, pero él ha considerado que ese Dios que le ha hablado es digno de confianza. Y entonces creer debería de traducirse como creer arriesgarse. O sea, creer lanzarse, creer tomar camino. El problema es que nosotros hemos hecho de creer como un afiliarme intelectualmente a algo sin arriesgar nada, sin tomar una decisión. Sí, es que sí creo, pero no hacemos nada. No tomamos una decisión. Sí, yo sé que Dios me va a proveer, pero va a sacrificar a Isaac. Porque Abraham creía que Dios iba a proveer, lo dijo antes. Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Qué le dijo Abraham? Dios proveerá, pero no como creencia, porque él sigue la marcha de tomar una decisión tremendamente sensible, radical, difícil. Nosotros decimos, sí, Dios proveerá, pero el proveer de Dios no es un proveer teórico, es un proveer porque yo estoy tomando una decisión donde me estoy deshaciendo de lo más valioso y lo más importante. ¿Y cómo va a ser? No sé, Dios proveerá, pero no es la palabrerita tan fácil con la que nosotros decimos, ay, mi Dios proveerá, pero como buena suerte. No, mi Dios proveerá es una afirmación dentro de una experiencia de fe, donde usted está entregando algo que lo deja sin nada, algo donde está arriesgando lo más valioso. Dios le pide a Abraham lo que él más ama y se lo dice: dame a tu hijo. Ya solo eso es un golpe. Tu único
porque era para Abraham su único. Al que amas, como para darle el último golpe, ¿va? Es decir, por lo que había luchado. 25 años esperando, y si tenía unos 12, 37 años. Promesa y cumplimiento. Y a los 37 años le dice, dámelo. O sea, volver al punto cero. Y él emite una de esas frases que nosotros agarramos como creencia y palabrerío, porque no estamos creyéndola de verdad, porque no estamos en la dinámica de fe. Y entonces, Dios proveerá, hijo mío. Pero Él no se detiene en la decisión de lo que Dios le ha pedido. Entonces, fe no es sí yo creo, no, es que nos movilizamos hacia una decisión tan difícil, tan complicada, que me representa desafíos, me puede representar crisis, pero yo sigo. ¿Por qué? Porque creo. Lo que predicaba en la vela, creí, por tanto hablé. O sea, creemos, por tanto nos movemos en esa dirección. Entonces, hoy día hemos hecho de la fe, es más, la palabra creyente hoy día es casi como sinónimo de crédulo. Pero creyente, más que alguien que cree, es alguien digno de fe. Pistos, creyente, fiel, es alguien que cree. Pero su creer lo hace fiel. Fidelidad. Por eso la fe se traduce, entenderíamos mejor la fe si la traducimos por fidelidad. Tengo fe, tengo fidelidad. Entonces, si yo no soy fiel, yo no tengo fe. Este es el asunto. Pero la fe la hemos reducido como a un mero creer genérico. No. Tener fe es tener fidelidad. Quien no es fiel no tiene fe. No tiene fe. Ha caído en la fe que Santiago denuncia como fe inútil, como fe falsa, como fe que no salva, como fe que no hace nada, como la fe del diablo. Si la fe que digo tener no me hace fiel, no tengo fe. Esa no es fe, esa es creencia. Eso es fe de los demonios. La fe de la que hablará Santiago y toda la Biblia es la fe que me mueve, que me mantiene en ese movimiento, que me empuja a una dirección y me mantiene firme en esa dirección. Pero quien no es fiel, pues no tiene fe. Así que, en síntesis, dale. Este es el sentido, dale. Dale, démosle. Dale. 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 Aquí tenemos la transmisión de la fe, cuando esa fe, esa fidelidad a la que le he apostado en mi vida, pues esa fe se transmite.
se transmite, es una fe que conduce a las buenas obras, lleva a la salvación y la vida eterna. Es decir, esa fe reconfigura mi vida, reorienta mi vida. No es la fe teórica, es una fe que impacta lo que soy. Y entonces la heredo, la transmito a las nuevas generaciones. Brian. Sí. Un deísmo que, digamos, existe un universo tan grande, alguien lo tuvo que haber creado. Existen cosas tan complejas en la naturaleza, alguien lo tuvo que haber creado. Sí. Un Dios. Y a eso le llamamos, digamos, Dios, nosotros, ¿verdad? Sí. Y muchos de nosotros quizás vamos desarrollando ese tipo de creencia en una divinidad y la expresamos en una iglesia, pero nunca, no hayamos ni cómo relacionarnos No hay encuentro con ese Dios. Correcto. Es un teísmo, como tú dices, como un concepto cultural. O sea, tiene que existir alguien, pues. Tiene que haber un Dios. Pero nunca caminamos a la experiencia, al encuentro, al conocimiento de ese Dios. Y claro, tanto el conocimiento de ese Dios como creer en ese Dios, y aquí viene un punto clave para Pablo, eso se nos da en Cristo Jesús. O sea, Jesús es en quien podemos conocer con certeza a Dios. No podemos hablar de Dios en términos genéricos, ni mucho menos griegos como la teología lo ha hecho sistemáticamente desde los concilios. No, tenemos que hablar de Dios como Jesús habló de Dios. Ya lo dice el Evangelio, a Dios nadie, ¿qué? ¿A Dios? ¿Qué dice? Pastoras, atención, hombre. A Dios nadie lo vio jamás. Y entonces, si nadie lo vio, ¿cómo voy a conocerlo? Pero agrega, el Hijo unigénito que está en el seno de él sí lo conoce. Y Él nos lo va a contar. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que ha llegado a nosotros alguien que se hizo carne, alguien que conoce a Dios y lo conoce de frente. Por eso dice, y la palabra era con Dios. O sea, lo conoce de frente. Como para decir, lo conoce en la intimidad. Está en el seno del Padre. Entonces, Él que lo conoce es el que nos va a decir cómo es. ¿Y qué es el Evangelio que tenemos en el Evangelio? Pues lo que Dios es. Entonces no tendríamos que estar empleando todos los conceptos lógicos puritanos que los griegos o los padres griegos quisieron usar para hablar de Dios, porque Jesús no nos ha hablado en esos términos. Tenemos que volver al Evangelio. Esa es una de las cosas. Hay un congreso que se va a llevar a cabo aquí en la iglesia, ya se lo digo, exactamente en 2 meses. Un congreso para pastores y líderes. Es un congreso teológico pastoral y tiene que ver con el 4.º evangelio. Y serán 2 conferencias, y la segunda conferencia es Jesús, la identidad de Jesús. Y uno de los puntos iniciales de esa conferencia es: Jesús
es el lugar insustituible para hablar de Dios. Por tanto, tenemos que escucharle, porque no podemos hablar de Dios como nos da la gana, ni creer en Dios como nos da la gana, porque tenemos que conocer a Dios y creer en Dios como Jesús. Si no conocemos a Dios como Jesús, ni creemos en Dios como Jesús, entonces no conocemos ni creemos en Dios. Aunque usted crea que cree en Dios. No, usted, la iglesia, la religión, aún cristiana, pudo haber construido un Dios a su imagen. Como Israel en el desierto, levantar el becerro y decir: aquí está Jehová que te sacó de Egipto. Así hemos hecho, hemos levantado muchos becerros teológicos y les hemos llamado que es el Dios de Jesús, y no lo es. Entonces, mientras no volvamos al Dios de Jesús, la iglesia no tiene esperanza de vida, de ser una comunidad alternativa, de ser un signo de esperanza, ser una fuerza de salvación, sino será simplemente una religión más, como es en lo que se ha convertido. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios como Jesús nos lo da a conocer, ni creemos en Dios como Jesús creyó en su Padre. Eso lo desarrollaremos en la conferencia. Pasemos, creo que, bueno, aquí está un concepto clave que hay que entender, porque nosotros nos cuesta entenderlo. Todavía no entendemos. Cristo es un concepto escatológico. Cuando hablo de escatológico, estoy hablando que es un concepto que pertenece a la esperanza judía. El judaísmo generó, antes de la llegada de Jesús, generó toda una expectativa que vendría alguien, ¿verdad? Ellos le llamaron el Mesías, y desarrollaron esa esperanza que Dios enviaría a alguien. Cuando Jesús nace, hay ya toda una expectación mesiánica. El pueblo está como diciendo: el Mesías está por venir. Y de hecho, en la época de Jesús se levantaron muchos Mesías. No crean que él era el único. No, se levantaron varios. Y de verdad que es un poco complicado haber creído en Jesús como Mesías en ese momento. Yo siempre digo, quizás ni nosotros hubiéramos creído. Yo no sé si hubiera creído en Jesús como Mesías. Pero en principio era un concepto que denotaba proximidad de acontecimientos. Una vez venido el Mesías, se iban a desencadenar una serie de acontecimientos que repercutirían en la transformación de Israel y en la reconfiguración del mundo. Este era el asunto. En la fe judía, y cáptenme esto por favor, la llegada del Mesías era el acontecimiento inicial que le daba comienzo a una serie de movimientos que iban a cambiar la situación de Israel y del mundo. Entonces, la llegada del Mesías era algo anhelado y algo esperado
desesperado porque replantearía todo. Todo cambiaría si el Mesías viene. Entonces, Cristo es la traducción griega del hebreo Masía, ungido, o alguien que ha recibido la unción. Entonces, Mesías, ungido, Cristo, ungido. Un problema que tenemos es que no lo hemos traducido y eso no nos deja captar la carga escatológica del concepto, tanto que lo hemos tomado como nombre propio y lo hemos unido a Jesucristo como que fuera nombre. La palabra Jesucristo no existe en la Biblia. Existe Jesús el Cristo. Jesucristo ha sido una unión que se hizo en la traducción, en la que se han cometido dos errores. Uno, no se tradujo la palabra Cristo. Si traducimos la palabra Cristo, no hubiéramos unido la palabra Cristo a Jesús. Porque si traducimos Jesús el ungido, no hay manera de poner Jesús ungido como nombre. ¿Me entienden? Y ahí no hemos podido captar el sentido. Si tradujéramos la palabra, todo cambiaría en la mente. Porque cada vez que aparece la palabra Cristo, tendríamos que tener la palabra ungido. Si usted cada vez que aparece la palabra Cristo en el Nuevo Testamento la traduce en su mente y pone ungido, le aseguro que su idea del pasaje cambia. Y hasta hoy no entiendo por qué ninguna traducción ha tenido el valor de traducir la palabra Cristo. Porque eso nos haría un gran favor para entender esto de Cristo. Y entonces entender que Jesús es el nombre propio. Y Cristo es una confesión de fe. ¿Vale? No, es que digamos, Jesús es el nombre que le pusieron. Llamarán su nombre Jesús. Cristo no es su nombre. Su nombre es Jesús. Cristo, Mesías, ungido, es una declaración de fe. Que usted diga, Jesús, el ungido, eso es fe. Usted está diciendo, este hombre es el enviado. Es el enviado de Dios que esperábamos. Pero eso ya es una declaración de fe. Eso ya no lo da la biología, eso no lo da la partida de nacimiento. Eso es una declaración de fe. Usted está diciendo, el que esperábamos para que todo empiece a cambiar, ya está aquí y es Él. Eso es fe. Es decir, eso ya es un movimiento de fe. Eso ya no es algo que usted conoció a alguien que se llame así. No, porque Él no se llama así. Justamente los que lo van a matar es porque van a reconocer que Él no es el Mesías, que Él no es el ungido. Pero habrán otros que dirán, Él es el ungido. Pero esto de ungido, ¿por qué los judíos le rechazaron sistemáticamente? Porque primero había un cierto perfil de Mesías. Y Jesús no tenía olor a ese Mesías. 2, porque el Mesías no puede morir como murió Jesús, como maldito por Dios. Entonces, yo no puedo creer que Él sea el Mesías. Es un impostor, es un blasfemo, es un pecador, tal como lo dicen los evangelios,
que le acusaron. Entonces, cuando Pablo cree que Jesús es el Mesías, y eso lo cree él en su encuentro con Jesús, no con Cristo, con Jesús. ¿Se acuerda lo que le dice Jesús? Yo soy. Cristo le dice, no, yo soy Jesús, a quien tú. Pablo se encontró con Jesús en la posición de Cristo. O sea, Pablo descubre que el hombre es Cristo. El matado, el crucificado en la cruz, está a la diestra del Padre. O sea, ocupando el lugar de Cristo. Entonces él llega a una convicción. Este Jesús que yo quiero aniquilar es el enviado. Él es el Cristo. Entonces para Pablo eso le reventó la cabeza. Porque como judío, él sabía que con la llegada de Cristo, todo esto iba a cambiar. Entonces él dice, no hombre, entonces el tiempo aquí ya llegó. El tiempo ya se comprimió. Estamos viviendo los tiempos finales. ¿Qué es lo que Pedro dice? Los tiempos postreros. Entonces a Pablo, desde su concepción del tiempo y del mesianismo judío, él dice, aquí ya estamos en lo último. Y esa conciencia del tiempo como algo que ya está, eso va a marcar su esmero misionero. O sea, él va a predicar porque el tiempo ya está. Va a aconsejar a la iglesia a vivir ya como los tiempos finales. Por eso él va a dar una serie de consejos. Tranquilos, no se compliquen, si ya estamos en los tiempos últimos. Y eso va a ser una crisis para la iglesia en los siglos 70 y 80. Porque resulta que los acontecimientos inminentes que esperaban que ocurrieran, pues parece que no han ocurrido y no tienen cara que van a ocurrir. Y ahí se va a replantear la iglesia, la fe en Jesús, de una manera distinta a como Pablo la entendió, que es como lo van a entender los cristianos de los años 70, 80 y 90, con la mentalidad de decir, bueno, señores, parece que esto no va a ser tan rápido, esto va para largo. Y entonces se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo nos organizamos? Les voy a decir que, aunque nos parezca tosco, la iglesia del siglo I se parece a estas sectas que han anunciado la llegada del fin del mundo y de repente no ocurrió nada y ellos tienen que replantear otra vez. Pues quiero decirles que más parecido a ellas fue la iglesia del siglo I que a lo que nosotros creemos hoy que es la iglesia. Ella tuvo que replantear, ¿qué hacemos ahora? Que parece que el tiempo va para largo. Y de hecho Pedro así lo dice, que la gente se anda burlando. Y ellos tienen que dar nuevas explicaciones. Y decir, no, es que miren, lo que pasa es que Dios es bueno y tiene misericordia de todos. Y Él quiere que todos lleguen a arrepentimiento. Nosotros diríamos, paja, nos quieren dar como no les pegaron, ¿va? Eso diríamos ahora de las sectas. De una secta así. Pues lo mismo dirían de nosotros en el siglo I. La iglesia cambia su organización. Porque era una iglesia más movimiento, más dinámica, más sin forma. Pero de repente tiene que comenzar a organizarse porque se ve que esto va para largo. Y a veces en la organización van a sacrificar muchas cosas que son dinámicas en las cartas paulinas. Pero eso es tema, lo vamos a ver
entre las cartas que llamamos directamente escritas por Pablo y las cartas pastorales son dos mundos que ya vamos a entender por qué son tan diferentes. Vamos a llegar hasta aquí con esto. Y yo les animo que cuando lean la Biblia y busquen la palabra Cristo, léanla como ungido y el texto les va a hablar de manera diferente. Eso va a cambiar todo. Y ojalá salga una Biblia un día que la traduzca. Que la traduzca. Bien, encomendémonos al Señor. Padre, que la Escritura vibre con toda su fuerza en nuestro corazón, como cuando Jesús la abría y calentaba el corazón de los discípulos. Pero fue el encuentro contigo el que le abrió los ojos. Permítenos mantener esta doble dimensión: abrir las Escrituras, conocerlas, entenderlas, comprenderlas, pero encontrarnos contigo por medio del Espíritu, y que Él abra siempre nuestros ojos para comprender de nuevo tus propósitos. Que no dejemos ni una cosa ni la otra. Acepta lo que tu pueblo trae en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanitos.